Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Varán y su familia llegan a la casa de Dylan con regalos y Dylan lo recibe en la puerta. El ambiente es un poco tenso, pero Cian y Azadean intentan consolar a Varán. En ese momento llega Dylan y Varán no puede quitarle los ojos de encima. Dylan dice bienvenidos, pasen, pero no hay movimiento en nadie. Varán camina hacia Dylan y le da flores y chocolate. Mientras todos entran lentamente, Kudret Bey y el padre de Dylan se quedan atrás. Después de entrar, Varán le dice a Dylan que te has vuelto muy hermosa. Dylan también le agradece y dice que las flores que le dio Varán son las flores que más eligió. Todos están sentados a la mesa. En ese momento Yamur le dice a Dylan que eres muy hermosa. Gul y Zumrut empiezan a servir la mesa. Luego, Cian accidentalmente derrama Airan sobre Zumrut. Zumrut regaña a Cian diciéndole que tenga cuidado. Cian dice que lo hizo sin querer. Dylan se enfada con Zumrut y Varán con Cian. Dylan y Varán dicen que si nuestros hermanos y hermanas se enamoraron, está bien. La señora Azade se levanta pidiendo permiso y empieza a dar un discurso. Azadean dice en su discurso que ahora están relacionados y que no pasará nada malo entre ellos. El padre de Dylan también habla y dice que no debe haber cosas malas entre nosotros. Varán extiende su mano hacia Dylan y Dylan toma la mano de Varán. Mientras todos están felices, Hassan Bey habla solo frente a la mansión. Hassan piensa que ya no tiene lugar en esta familia y que su hermano se hará cargo de su hijo. En ese momento, el señor Hassan llama a la señora Azade, pero cuando Hassan Bey se entera de todo, dice, no me llames, pensando que la señora Azade tampoco lo querrá, y no me contesta. Cuando la señora Azade, Hassan, no contesta el teléfono, llama a Frat y dice que el señor Hassan no contesta el teléfono y pregunta si hay alguna noticia. Frat dice que no sabe y se llama a sí mismo, pero no pueden comunicarse con Hassan. Anife invita a todos a entrar para la ceremonia. Kudret Bey detiene a Seyit Bey y dice que tienen algo de qué hablar. En ese momento, Dylan parece estar menos que emocionada mientras coloca las flores en la mesa del interior. Mientras Dylan intenta mantener la calma en la cocina, Zumrut llega y los llama a los dos con Gul. Varán no puede esperar y se levanta y escucha a las chicas desde la puerta. Zumrut dice que llevará el café en una bandeja especial para Varán, pero Dylan se niega porque me daría vergüenza. Varán llama a la puerta y Zumrut y Gul encuentran una excusa y se van. Dylan esconde la bandeja con una almohada, pero Varán le pregunta qué esconde. Dylan tiene que mostrarlo y explica por qué. Varán dice que si no pones sal en mi olla, beberé del mismo vaso que todos los demás. Dylan acepta y va a preparar los cafés. Mientras tanto, la gente del salón charla entre ellos. Kudret Bey y Seyit Bey hablan sobre lo que sucedió en el pasado. Seyit Bey dice que está muy avergonzado y se disculpa, pero Kudret Bey dice que lo sabe todo y que Hassan lo está obligando. Kudret dice que sabe quién mató a su esposa, pero dice que no dirá que hoy es el mejor día de su hijo y le dice a Seyit que quiere que lo que dijo quede entre ellos. Dylan dice que es ridículo poner sal en el café, pero Cebrille lo insta a decir deliberadamente si no mata a su esposo. Incluso si le pones veneno a Varán Dylan, lo beberé, pero aún así te envía un mensaje para que no exageres. Cebrille y Zumrut agregan diferentes cosas al café mientras Dylan lee el mensaje y responde, no te preocupes, ni siquiera agregué una gota. Varán respondió que conocía el mensaje de Dylan, no puedes lastimarme. Mientras tanto, Cebrille dice vamos, Dylan, toma el café antes de que se enfríe. La señora Azade le pregunta a Frat dónde ha quedado Hassan, y Frat dice que debe haber tráfico. Dylan trae los cafés y Varán le dice a Dylan, no es todo como hablamos. Dylan dice exactamente eso y Varán toma un sorbo de su café. Varán dice que creo que pones leña en lugar de sal y Dylan se da cuenta de que Zumrut y Cebrille la pusieron. Entonces la señora Azade comienza a dar un discurso y habla de los errores que cometieron y dice que es bueno que nuestros hijos no siguieron nuestro camino y encontraron la verdad. Al final de su discurso, Azadean quiere que Dylan se una a Varán.
Seyit Bey también agradece a Zade por su discurso, y después de agregar algo él mismo, se lo di a Dylan. Dice: todos están muy contentos y Emerald Bey trae los anillos. Le ponen los anillos a Dylan y Baran y les dicen buena suerte. Dylan y Baran comienzan a besarse manos ordinarias. Cuando Baran llega a Seyit Bey, duda y Seyit Bey lo acepta con comprensión y lo deja pasar. En ese momento, Hassan Bey entra y dice a Zade: ¿dónde has estado? Hassan felicita a regañadientes a todos. Cian quiere tomarse una foto, pero vuelven a discutir con Zumrud, pero termina dulcemente. Después de la llegada de Hassan Bey, el ambiente era tenso. Cuando Firat se enoja y se va, Baran dice ¿qué pasa? Frat dice que mi trabajo está hecho y dice buena suerte y se va. En ese momento, Dylan llega y pregunta, y Baran le explica. Mientras Baran y Dylan hablan, Baran besa a Dylan en la mejilla. Baran dice que nunca hemos estado solos con Dylan y luego se abrazan. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.